Muy buenas tardes a este nuevo capítulo de Hablemos de Cultura y Política en Radio Gratísima 97.7. Hoy día, 21 de octubre, tenemos un gran invitado, quien es Franco Parisi. Franco Parisi es ingeniero comercial, estudió en la Universidad de Chile, también tiene una carrera en administración de empresas en la Universidad de Georgia, es un político reconocido de nuestro país, el que también es el líder del Partido de la Gente, líder y fundador. Además, tiene uno de los programas de YouTube respecto a la política más vistos en el país, el cual es Bad Boys. Así que durante el día de hoy estaremos junto al senador Carlos Ignacio Kuchel y Franco Parisi hablando de economía, de inflación, sobre fuga de capitales, qué va a pasar con la reforma tributaria, por qué se están haciendo modificaciones en la Ley General de Urbanística y de Construcción, sobre paralizaciones de obra y qué es lo que le afecta, digamos, de todos estos fenómenos macroeconómicos y económicos a nuestros vecinos para el día a día. Cómo se viene la economía, cómo se viene el futuro de Chile y de nuestra comuna, lo veremos durante el capítulo. Muchas gracias. Una de las cosas que quisiéramos en este caso, que tenemos en este programa el privilegio de tener a dos personas que son del área de la economía, hacer consultas sobre lo que le interesa a la gente. Hoy día mucho se habla de economía y de repente es bueno hacerle entender a los vecinos que nos están escuchando por Puerto Vara los fenómenos que están afectando la economía, su entorno y cómo van variando los precios. Una de las cosas que se habla siempre, digamos, en modo de comunicación, en televisión, en radio, es sobre la inflación. Entonces, me gustaría partir preguntándole a don Franco, ¿cómo, ¿cómo visualiza usted el fenómeno de la inflación? Si en palabras simples pudiese explicarlo a la gente qué es la inflación, en primer lugar, y en segundo lugar, ¿qué ha llevado al país a estar en la situación actual de inflación? Son varios los factores, siempre la inflación es multifactorial. ¿Qué está llevando la inflación en el mundo, pero particularmente en Chile tan alta? La fuerte caída en la producción. Mire, lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el precio del petróleo, que está bastante alto, es que acá en Estados Unidos cayó la producción y se colocaron un montón de nuevas restricciones, en la producción. Pero además, los coletazos de la pandemia llevó a que se ahorcaran los procesos de producción y distribución. Eso no fue gratis, ¿de acuerdo? Y por lo tanto hay una escasez generalizada. Sumado a lo anterior, todos los países, incluyendo Chile, hubo un fuerte aumento del gasto fiscal. Siempre cuando los gobiernos aumentan su gasto, se produce inflación en el corto o mediano plazo, porque es un gasto, una emisión inorgánica. Y ahora lo que está ocurriendo en Chile es que, sumado a los fenómenos de la economía real, estamos en una economía especulativa por una crisis muy severa, a mi juicio, de liderazgo en nuestro país. Y déjeme decirle por qué. La semana pasada el ministro de Hacienda dijo que Chile estaba tan bien que iba a prepagar deuda. Y ayer, acá en Nueva York, a donde me dirijo, hace una misión por 3 mil millones de dólares. ¿Por qué está haciendo eso? Porque se da cuenta de que la caída de la producción en Chile es tan dramática para el próximo año que va a tener que buscar financiamiento. Eso inmediatamente alerta a los mercados con tasas de interés más altas y también restricción de las inversiones. Por lo tanto, vamos a ver un ciclo inflacionario alcista, producto de factores externos como producto de factores internos en Chile de inestabilidad y falta de liderazgo. Le pregunto, senador, dentro de este ciclo, porque hemos hablado de ciclos, de que hoy día está ocurriendo algo que quizás había ocurrido en el pasado, de que uno eventualmente la historia y los análisis económicos del pasado quizás pueden servir para analizar el presente. Si tuviésemos que predecir medianamente qué es lo que se nos viene, digamos, de aquí al 2016, por poner una fecha, ¿cómo podríamos visualizar el futuro? Porque generalmente lo que pasa con... 2026, ¿no? 26, disculpe, estaba haciendo el análisis hacia atrás. 26. Lo que pasa es que cuando uno conversa con los vecinos, sienten esta incertidumbre de cuándo van a terminar de bajar los precios o eventualmente qué va a pasar con el empleo, porque sucede en nuestra comuna y en partes de la región que el desempleo aumenta y la inflación también, y están subiendo ambas. Entonces genera esa incertidumbre
tengo que guardar mis ahorros, que tengo que empezar espero buscar un trabajo formal o no. ¿Qué hago en estas situaciones donde tenemos un poco de desempleo y también tenemos inflación? Bueno, yo agrego a esto la cantidad de dinero que significaron los retiros, los sucesivos retiros que hay que absorberlo con la tasa de interés del Banco Central, de todos los bancos centrales, pero en el caso chileno mucho más. Por eso tenemos un efecto también, a mi juicio, hecho en Chile, made in Chile. Y bueno, eso hizo que la cantidad de dinero en circulación aumentara mucho y demoráramos en absorber la demanda, porque no hubo paciencia y no hubo valentía, consecuencia, en fin, a pesar de que todos los expertos recomendaban no hacer los retiros, ahí tenemos, y ahora estamos con problemas en el sistema previsional, agregando que como ha aumentado el desempleo y ha mejorado tal vez solamente el empleo informal, el 35% de la masa laboral chilena ya está en la informalidad de nuevo. Estamos retrocediendo en empleos formales en Chile. Lo que ocurre, senador, y concuerdo con muchos aspectos, la inflación se explica por lo siguiente. Esta es una ecuación muy sencilla. Es la masa monetaria por la velocidad. ¿Cuántas velocidades hacemos de transacción? Y eso es igual, yo sé que es un poco latero para día viernes, pero igual quiero explicarlo, igual a los precios por la cantidad. ¿Qué es lo que ha pasado en Chile? Cayó la velocidad y por lo tanto también cayó la producción. Entonces esos dos fenómenos alientan a la inflación. Sumado al anterior, dada la alta incertidumbre que concordamos con el senador, que no es culpa ni de él, ni de nosotros, sino que una inestabilidad del presidente de la República, aumentó la incertidumbre. ¿Saben lo que ocurre con la incertidumbre? Se restringe la inversión y se compran dólares. Entonces usted me pregunta, mire, el dólar ahora está en 980 pesos. ¿Por qué? Aproximadamente 80 a 100 pesos del dólar es solamente incertidumbre. Entonces, mire, le voy a dar un dato más. Las empresas grandes en Chile van a pagar en dividendo 12.500 millones de dólares. En dividendo. La pregunta es, ¿y por qué no lo reinvirtieron? Porque en un estado de tal incertidumbre que hay, donde hay muchos alcaldes parando proyectos de inmobiliario, donde el proceso de evaluación de impacto ambiental es más restrictivo que el de Australia y de Canadá, hace que las empresas digan, mira, en vez de invertir, saco la plata. ¿Y qué genera eso? Más escasez, porque el crecimiento de la población sigue aumentando y hay menos productos y menos servicios en la economía. Un solo dato, yo iría a estar alarmado. Falabella, un gigante del retail, uno puede alegar mucho contra Falabella, pero una empresa seria, va a cerrar el 10% de sus tiendas. ¿Qué significa eso? Menos puestos de trabajo, más costos en la distribución para las personas, menor difusión, etc. Finalmente, en lo que se está ocurriendo en Chile, que esta crisis de liderazgo y credibilidad y alta incertidumbre está afectando a nuestros vecinos de clase media emergente. Y último dato, Puerto Varas, preciosa ciudad, que también vive mucho del turismo. Bueno, ya no llegaron más turistas argentinos y ahora va a ser mucho más caro para gente de Santiago ir a Puerto Varas por el precio de la gasolina, los altos arriendos, etc. Entonces, aquí hay un sistema multifactorial que lamentablemente no lo está viendo la autoridad, y yo entiendo que en el Parlamento hay senadores y diputados que entienden del tema, pero no se escucha padre en el Ejecutivo. Hay un análisis que se hace en diversos programas que tiene que ver con esta multifactoriedad de la inflación, porque como bien tenemos situaciones en Ucrania, vinimos de una pandemia, pero después hay situaciones particulares que son las de Chile y de las situaciones que han pasado con los IFE que nos fueron focalizados, con los retiros, pero como bien decía don Franco, existen también crisis locales, porque efectivamente existen ciertos sectores de Chile donde están haciendo paralizaciones de proyectos
Y eso generalmente... locales y sectoriales. Locales y sectoriales, correcto, totalmente. Y que generalmente, como haciendo este análisis de que no solamente baja la oferta, sino también la demanda, se hunden en paralelo. Porque en el caso, por lo menos de mi comuna, los maestros, por las paralizaciones hay personas, los que trabajan con cemento, los carpinteros, los eléctricos, se están quedando sin trabajo porque tampoco se están dando ciertos permisos de edificación en algunos sectores. Entonces, es lamentable que durante una situación crítica como es el nivel de inflación que tenemos, en vez de tratar de contrarrestarlo, de repente algunas pretendan ofrecer medidas que lo que hacen es ahogar más al ciudadano. Lo comparto plenamente, por eso creo que es urgente que hagamos un fast track para todos los proyectos que están en la evaluación de impacto ambiental y también un fast track para todas las direcciones de obra de las municipalidades. Pero hay que decirle que no solamente es el problema. El problema está en que, como hay falta de confianza, los bancos no están dando crédito para la construcción. Y la construcción es un desempleo muy mentiroso. Porque claro, uno ve cuando está construyendo el edificio, la casa, y cuando termina, bueno, el maestro se va a otra construcción, pero ahora los proyectos de construcción en Chile han caído más de un 45% para el próximo año. Tú sabes, y esas personas, esos trabajadores, que son los que asumen un riesgo increíble ahí en el cuarto piso colgándose, viven mes a mes y tienen un capital ahorrado para máximo 2 meses. En marzo va a ser terrible el desempleo en Chile. Terrible. Por eso te digo, urgente, fast track para todos los proyectos que están en este momento en impacto y evaluación ambiental. Segundo, fast track para todos los proyectos que están en las direcciones de obra de las municipalidades. Se necesita urgente una línea de crédito para las empresas constructoras. En Chile están quebrando las empresas constructoras. Sí. Esto entre nosotros, senador. Tuve una reunión con una empresa constructora chilena en Nueva York que está buscando financiamiento. La tasa que le ofrecían es impagable. Y si se le dan el crédito, lo acepta. En Chile los precios de las propiedades se van a ir a las nubes. Entonces, esa es mi premura de que estamos perdiendo. Cada día que pasa con la administración de Boric, se pierde un mes de empleo, un mes de desarrollo económico, un mes de mejor vida para clase media emergente. Y usted tiene razón, don Antonio, pero el problema está en que no se está atacando el punto esencial, que es, uno, la seguridad. Las empresas están gastando más plata en cyber security y en seguridad de vandalismo que inversión en capital humano. Me roban todos los camiones que van desde su hermoso Puerto Montt con salmón hacia Santiago, roban a lo menos $200 millones anuales. Y lo mismo pasa con los camiones de la madera. Entonces, todo esos fenómenos hace que... Y el cobre también se lo roban. ¿Perdón? El cobre también se lo roban. Claro. En los camiones, claro. Y en los cables. Sí. Pero mire, cuando me roban un camión, ¿qué hace el camionero? Saca un seguro, el seguro aumenta. ¿Y quién paga eso? Bueno, la gente de Puerto Varas, cuando tienen que mandarle alimentos, etcétera. El próximo flete paga. Exacto, lo van incrementando. Entonces, ustedes como Puerto Montt, Puerto Varas, Pucón, pagan más por la gasolina, sí, pero pagan más también por el seguro. A un camionero que no lleva seguro y le roban la carga, la tiene que pagar él, y por lo tanto se lo va a colocar en el costo. Todos esos pequeños robos y robos hormiga lo terminan pagando ustedes, que deberían tener la mejor calidad de vida en Chile y en el mundo, pero tienen unos altos costos por estos problemas que no se atendieron en su momento. Es una situación súper lamentable, porque de alguna u otra forma, igual quisiera preguntarle al senador, yo lo que trato es transmitir las inquietudes de las personas y de los vecinos con los cuales yo he tenido la oportunidad de visitar. He visitado varias juntas de vecinos y uno va haciendo el análisis y generalmente se van repitiendo los miedos. Y varía por edad. Hay distintos miedos desde los adultos mayores, las personas que están en esta etapa de formar familia o los que quieren vivienda propia, porque efectivamente la crisis es donde tú estás viendo de que ya tengo la edad para comprarme un hogar o quiero tener mi casa propia.
y los precios están aumentando, el dinero se está devaluando y al mismo tiempo están paralizando las obras y hoy día están de alguna u otra forma modificando el decreto de ley 3.516 para que las subdivisiones también no sean de 5.000, sino de 4 hectáreas, 3 hectáreas, 5 hectáreas. Ahí está todavía, digamos, como el análisis. Entonces la gente está diciendo, pero ¿cómo me voy a comprar yo 3 hectáreas si quiero vivir en una zona rural? ¿De dónde saco para hacer un subsidio? Y ahora la nueva modificación de la Ley General de Urbanismo quiere prohibir las parcelas agrarias, de con potencial agrario. Entonces las personas dicen, mis papás pudieron comprar una casa con un sueldo menor al mío y yo, que se supone que gano más, ya no tengo opción. Yo lo comparto plenamente y todavía no entiendo por qué permitimos que el ministro Valenzuela de Agricultura hiciera eso. Es realmente prohibir el sueño de cuántos chilenos que compró su parcelita o quería comprar su parcela para hacer una construcción progresiva. Ahora le cortaron la ala. Yo no entiendo eso. Prohíben construir en las ciudades, la gente busca parcelas en el campo y le prohíben las parcelas. ¿Dónde va a vivir la gente? ¿Qué va a hacer la gente? Pero ¿sabes qué ocurre, senador? Siga, por favor, disculpe. No, yo agrego a eso los efectos que tiene el impacto inflacionario hacia atrás y hacia adelante en los proyectos de inversión, privados y públicos, y las concesiones también. Acá tenemos todas las obras de envergadura paralizadas o postergadas. Sí. En Osorno cayeron 1.200 viviendas, un programa que ya no se van a hacer. Bueno, ahí la gente, ahí tenía 1.200 personas que van a buscar una parcela, van a buscar dónde instalarse. No sé dónde, cómo lo arreglarán. Después tenemos paralizado la doble vía en Chiloé. Tenemos paralizado el bypass de Castro. Tenemos paralizado el camino de Osorno a Puyehue. Más de la mitad de las obras públicas también están paralizadas. Por eso hablaba yo de sectorial, en obras públicas y en vivienda, porque se dispararon los costos por este tema de la inflación de nuevo y la estrangulación, las diversas estrangulaciones. En el gobierno pasado se aumentó en 6% los presupuestos en forma automática, ahora en 20%, y todo eso es insuficiente. Sí. Y el presupuesto se reajusta solamente en un 4,2%, lo entiendo, pero vamos a tener quiebras inesperadas, vamos a tener más quiebras y una cesantía que puede ser explosiva y un gran problema para el gobierno. Así que yo agregaría a todo esto un fast track de confianza, que no sé cómo generarlo. Es que no existe, lamentablemente, un problema liderazgo, pero yo quiero agregarle una cosa más, senador. La cadena de pagos. ¿Qué es lo que ocurre? Por estas altas tasas de interés en Chile, no conviene pagar, conviene patear. Entonces, conviene más, en vez de pagar a 30 días, van a pagar a 60, 90 y más días. Y eso, de hecho, el gobierno está pagando así, pero al margen es mejor contratar un asistente, una secretaria, un secretario que coloque la cara de venga el próximo mes, porque en la medida que la tasa de interés sube, el costo del dinero aumenta y por lo tanto la liquidez es muy valorada. Entonces tenemos dos problemas en los proyectos que señaló usted, que es horrible lo que me estaba señalando, especialmente para la isla de Chiloé, que quiero mucho. Significa no solamente que tiene que haber un ajuste de precios, sino que además tiene que haber una escalera o un calendario de pago efectivo. Porque de no ser así, se van a producir más quiebras por liquidez más que por solvencia. Claro. Está, llamémoslo, el estrangulamiento normativo, que se agregan, que uno se imagina un fast track, pero se están agregando estrangulaciones. Es complicado y no hay cómo explicarle a las autoridades. Y ponen muchas veces al que produjo, por ejemplo, el daño que hay en las construcciones de vivienda, en temas crediticios, en temas de impuestos de vivienda, Carlos Montes, que ha votado siempre, a mi juicio, equivocadamente, y a él lo ponen para que aumente la cantidad de viviendas, cuando él es responsable de la disminución de la vivienda en Chile. Entonces, y así nos pasa en varios ministerios. Sí. Ponen al gato a cargo de la carnicería, entonces no va a resultar eso.
O, por último, han expresado cosas inconvenientes para ese sector, los encargados Sí. que ponen. Sí, en particular, mire, un problema que a mí me llama mucha atención es que el gobierno del señor Boric, que encuentro que es un pésimo presidente, quiere comprar propiedades para dar en arriendo para la gente. Ya me mataste el sueño de la casa propia. El sueño de la casa propia, todos lo teníamos y todos lo tienen. Nadie quiere tener el sueño de arrendar una casa. En Chile se surgió con la idea de la educación, se surgió con la idea de familia y se surgió con la idea de el sueño de la casa propia. Y don Antonio lo decía muy bien, con las tasas de interés y la exigencia de los bancos, cero posibilidad que la clase media emergente se compre una casa. Y Entonces, no solamente nos han robado la cadena de pago. El gobierno tampoco va a ser capaz de construir esa cantidad de casas. No puede. No puede. Entonces vamos a terminar en una situación de viviendas más caras y de arriendos más caros. Todo más caro. Exacto. Con Mire, menor capacidad de compra. Doblemente más cara, pero deje explicarle académicamente una cosita nueva. Yo sé que usted ha entendido el asunto, pero para nuestros vecinos. Cuando sube la tasa de interés, se hace más rico el valor de la propiedad. ¿De acuerdo? Lo que se llama costo-oportunidad. Y lo sumado anterior a la escasez hace que el valor del arriendo se multiplique por 1.3 la subida. Entonces los arriendos van a estar impagables en todo Chile. Por eso creo que fue una medida muy mala la del presidente Boric con su ministro Valenzuela de prohibir la construcción de las parcelas. Además, usted y yo sabemos, senador, que más del 90% de los terrenos agrícolas en Chile son de rulo. Y no hay agua y queréis que saque agricultura. Chuta. Entonces hay un montón de inconsistencias que yo creo que son problemas dogmáticos de nuestras autoridades. Don Franco, le comento, acá hay una ley de protección de humedales y nosotros vivimos en la región de los lagos, donde todo es humedal. ¿Dónde se viviendas sociales? Pero le cuento algo, senador y don Antonio, yo creo que aquí se llama Radical Greens, los verdes radicales, que están pasando a la historia. Un solo dato, el Partido Verde Alemán era financiado por Putin. ¿De acuerdo? Putin les decía a los Radical Greens de alemanes, oiga, no produzca energía con fósiles, no produzca energía nuclear, cierro las plantas y yo se lo vendo. Y los alemanes cayeron redonditos. Entonces ahora está cambiando este asunto en que hay que entender, sí, yo estoy por la energía limpia, pero todavía no está ni la tecnología ni el desarrollo para poder cambiar todo. Así que hay que tener un poquito más de cuidado con estas cruzadas que finalmente son lapidarias para las mismas personas clase media emergente. Le comento, don Franco, bueno, yo de profesión soy ingeniero eléctrico y trabajé mucho tiempo en la coordinación de centrales de generación. Entonces, siempre he sentido cierta visión ecológica dentro de lo que es el desarrollo y la energía, pero no extrema, no soy ecocentrista. Si tengo que elegir entre un árbol y un adulto mayor, yo corto el árbol. El tema es que generalmente, y uno va viendo en el pasado, que los ecologistas pararon muchos proyectos que tenían que ver con energía y que hoy día estamos con un déficit energético, cuando siempre la idea era bajar el kilowatt para que no ocupen pellets, para que no ocupen leña y que toda la gente pueda tener calefacción eléctrica, que es la menos contaminante dentro del hogar. Podríamos haber bajado el kilowatt a 75 pesos. El tema es que por este buenismo ideológico termina aumentando los precios y hoy día casi racionalizando la energía porque no hay centrales, e incluso Bocamina y Ventana, que eran centrales termoeléctricas. La idea de estos proyectos hídricos que habían era, en el fondo, de que los niños salgan de las zonas de sacrificio, porque al final tenías que elegir entre la fauna o que los niños terminen con silicosis en los pulmones. Entonces, a mí me preocupa que ocurra lo mismo con el tema de la ley de humedales. Yo siento que de repente el exceso de la protección de humedales en una región como la nuestra va a terminar de que cuando haya una presión social por vivienda terminen derogando todo lo que es la ley de humedales, y en vez de tratar de convivir con el humedal o tratar de hacer una simbiosis entre progreso y ecologismo, hoy día nos vamos al extremo del ecologismo, pero no puedes ir en contra de la realidad, porque la realidad te va a igual.
y ahí van a arrasar. Y eso es lo que creo que la gente no está viendo hoy día, y que la gente que hoy día se proclama también como ambientalista lo ve al corto plazo, pero al mediano es un daño tremendo. Ser ambientalista desde Zapallar, desde Vitacura, desde Luxemburgo es muy fácil. Pero un solo ejemplo, ya quebró una empresa de termopaneles solares en Chile y otra está en cesación de pago. ¿Y sabe por qué? Porque está mal estructurado el negocio. Porque cuando ellos pueden producir energía eléctrica, cuando está el sol, y en ese momento lo que ocurre es que el precio de la energía es tendiente a cero. Pero como ellos tienen contratos de largo plazo, en la noche tienen que comprar energía a $40, pero el costo, tienen que venderlo a $40, pero el costo son 100, y por lo tanto están quebrando. Entonces todas las plantas de generación fotovoltaica que son de negocios de venta mayorista van a quedar en Chile. Y por lo tanto, toda la generación que se estaba planteando no se va a lograr. Esos son los elementos que yo digo que hay que discutir ahora, ya. Y no está haciendo, y eso va a impactar en los costos de producción, contratación e inversión del futuro Chile. Como dice al final, las buenas intenciones no bastan. No, pues sí. Para nada. Sí, por eso me gustan senadores como el senador Fischer, senadores como Aravena, el Partido de la Gente, que entendemos la realidad, porque estamos ahí, aunque yo esté a la distancia. Créeme que yo estoy conectado todo el día. Don Franco, por dificultad técnica le podría pedir que apague y prenda su cámara mientras le hago la consulta siguiente, porque se pegó un poco la imagen. Si puedes apagar y prender su cámara. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí o no? Una vez más. Ya. Ok. Ahí me quedan 5 minutos solamente. Sí, voy a aprovechar de hacer la siguiente consulta de la pauta. El primer semestre en Chile la inversión cayó 14% y se prevé que para el 2023 va a caer un 38%. Cuando uno ve estos números, a uno le preocupa la caída de la inversión, pero la pregunta es, ¿por qué se origina esta caída de la inversión y cómo va a afectar al chileno o al portobarino en su día a día la falta de inversión? La respuesta es inmediata. Más desempleo, mayores precios y menores posibilidades para clase media emergente y clase media. ¿Por qué ocurrió? Por falta de confianza. Solamente falta de confianza. El presidente Boric acá dijo sí al PPT-11 y en Chile dice no al PPT-11. Entonces hay un cambio de conducta que la gente dice, ¿sabe qué más? Yo me voy. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Una reforma tributaria pro inversión y no la que está proponiendo el ministro. Yo al tiro le diría, cero costo para toda la gente que sacó dólares de Chile, más de 60 mil millones de dólares han sacado en los últimos 2 años. Si usted lo trae como persona natural, no te va a preguntar y no te va a cobrar ningún impuesto si yo fuera presidente. ¿Qué significaría eso? Más inversión, más confianza, bajaría el dólar, bajaría la inflación. Eso es lo que no quieren entender. Siguen con su ideología ridícula que lo único que hace es más problemas. El subsecretario de Relaciones Exteriores, el señor Ahumada, que dice que quiere cerrar la economía. Mira, este pensamiento mágico que tienen las autoridades actuales está llevando a una desconfianza generalizada, mayor desempleo, mayor criminalización, mayor victimización y finalmente deteriorar los fundamentos de un país que nos costó tanto construir y que ahora lo están tirando por la ventana. A mí me gustaría aprovechar antes de que se retire don Franco, es consultarle a ambos sobre, después de hacer todo este análisis sobre la inflación, sobre la falta, digamos, de inversión, nos faltó tocar más detalladamente la fuga de capitales, pero el tema que quisiera tocarle, que quizás resume todo esto, es porque dentro de todo este escenario que se está dando, ¿por qué hoy día estamos hablando de una reforma tributaria que lo que hace es incluso aumentar la crisis que estamos viviendo el día de hoy? No sé, senador. Senador, ¿usted quiere? ¿Sí? Bueno, yo soy contrario a todo eso, a todos los impuestos en general, porque yo veo que el que puede traspasa el impuesto al comprador. Sí. Y teóricamente los impuestos los paga una parte, la paga el vendedor, otra parte el comprador y otra parte se pierde como beneficio social.
los impuestos en general son nocivos para la sociedad a partir de determinados niveles y implican una producción menor. Eso todo está estudiado. Todo eso está estudiado. Campaña de Gauss. Claro. Pero todos los elementos técnicos, a pesar de que tenemos autoridades que saben, asesores, nunca le hacen caso a la gente que sabe en materia económica y cometemos errores de hace 50 años atrás, 60 años atrás. Completamente de acuerdo. En estricto rigor es la curva de Leffler, ¿ok? La curva de Leffler, más que la campana de Gauss, de la curva de Leffler, que si tú subes los impuestos, cae la recaudación, y eso es lo que va a ocurrir en Chile. En Chile está cayendo la recaudación del IVA, eso es nunca antes visto, ¿no? En situaciones normales. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Es porque son dogmáticos. Yo inmediatamente le diría, baje la tasa de impuesto para reinversión física en Chile. Hágalo ahora, son 12.500 millones que están saliendo para que se queden en Chile. Ya le dije, retórneme los capitales, y eso no se está haciendo. Si continúa con esta reforma tributaria, más incertidumbre, más cortapisa y menos desarrollo para Chile. Yo creo que estamos en una espiral muy complicada. Y mi recomendación para la gente, ya me están llamando a abordar, es cuide la pega, cuide a su cliente. Por favor, no hable de fútbol ni de política. Cuide la pega porque se vienen 3 años muy complicados. Según mi estadística, veo muy difícil la situación política del presidente Boric. ¿De acuerdo? Es por los índices de análisis factorial, uno ve que la situación política del presidente Boric se va a complicar en demasía, y eso significa que hay que estar atento a cualquier modificaciones que puedan haber en el plazo inmediato a partir de marzo. Eso es lo que nosotros estamos discutiendo acá en los mercados. Ojo, por favor, siga lo que está ocurriendo con Colombia. Lo que está ocurriendo ahora en Colombia va a ocurrir en Chile en marzo. Muchas gracias por participar en nuestro programa y que le vaya muy bien. Éxito en Colombia, en Estados Unidos y en Chile. Ojalá que nos veamos pronto, senador. Un honor estar con usted. Don Antonio, pues. Gracias, don Franco, por asistir al programa. Hasta luego. Bueno, ahí tienes tú, él es, es un estudioso de la economía y ha escrito libros, pero en economía y en toda la ciencia las cosas están avanzando. Pues él mismo acaba de decir que su libro quedó un poco atrasado porque era muy matemático sin considerar elementos de la psicología, de la sociología, que a todo eso se le puede ir poniendo números ahora. Es que yo siento que es más ligado a la teoría austriaca cuando tú metes la sociología dentro de la economía. Sí. La teoría austriaca habla más de las expectativas. Y de la voluntad humana. Sí. Y aquí él lo mencionó nomás, aquí vamos a tener problemas políticos por las malas decisiones. La cosecha de los vientos sembrados que vienen en tempestades, eso va a ser un problema. Y no tiene cintura el gobierno para enfrentar problemas políticos complejos en varios ámbitos a la vez, porque se te empiezan a producir incendios en todas las ciudades. Tú tienes 10 compañías de bomberos, pero tienes 30 incendios. Es que es un análisis preocupante, porque las soluciones, que podrían ser dos, de las que se están viendo, una es mejorar la confianza internacional. Porque si a un futbolista le cambian las reglas del fútbol cada 2 semanas, difícil que alguien sea buen jugador de fútbol. Entonces aquí pasa de que se están cambiando las reglas del juego cuando hay alguien que quiere venir a invertir a 20 años. Y cada 3 años te están cambiando las reglas del juego cuando tú decidiste venir hacia acá. Y que es lo complicado, que en este caso es la confianza. Pero por otro lado, una de las soluciones que planteaba don Franco Parisi era la posibilidad de bajar los impuestos. Y se está proponiendo una reforma que hace lo contrario. Y lo otro que yo propongo, que lo hemos mencionado en otros programas nuestros de la radio, es incentivar o ejecutar más obras por concesiones. Porque ahí llega la plata y tú después la pagas con el uso de tu concesión.
Pero, por ejemplo, acá teníamos la ruta metropolitana, que yo no sé qué está, que tiene el apoyo del gobernador, pero el rechazo del alcalde de Puerto Vara, ahora la indiferencia del alcalde de Puerto Montt, porque ahora está indiferente, pero el alcalde de Puerto Vara está en contra, ¿te fijas? El alcalde de Puerto Vara declaró el miércoles que el alcalde de Puerto Montt estaba en contra. Ya, bueno, yo he sabido que el alcalde de Puerto Montt está indiferente, pero eso es sería un enorme apoyo de inversión, porque... Es que en el Consejo el alcalde lo tocó como si fuera gasto público. No es gasto público porque vienen las empresas concesionarias, traen los recursos, construyen y recuperan la plata con los peajes durante un periodo de tiempo determinado. No es plata que llega. Por eso, es inversión es una inversión extranjera. Neta, extranjera o propia, porque ahí también había fondos provisionales. Fondos provisionales chilenos, o sea, si se construye una autopista, los fondos provisionales, tu propia jubilación puede ir a esa inversión y después con los peajes te van a estar pagando tu jubilación. Pero todas esas cosas, como estamos con ideologías así especiales, no se consideran. Estamos con caricaturas. Es un error del alcalde de Puerto Vara. Y es un error que se va repitiendo porque muchas personas no entienden esto y quedan con la visión de que deberíamos gastar la plata de la ruta metropolitana en otra cosa. Y esa opción no existe. No existe porque la ruta metropolitana es una propuesta de empresas especializadas en concesiones de camino. Hay empresas especializadas en concesiones de hospitales, en concesiones de cárceles, en concesiones de aeropuertos, de puertos, etc. Y así tú no necesitas tener como Estado recursos, y de hecho no los tenemos porque nosotros estamos aumentando en un 4% los presupuestos y las cosas subieron en un 40% para construir, no te alcanza. Y aquí la justificación de que se habla es que dicen, no queremos la ruta metropolitana porque queremos invertir en un corredor eléctrico y micros eléctricos. ¿Y dónde está la plata para eso? Eso es la pregunta que me hago yo. No, es que eso no existe. Es que yo igual creo que se sueña mucho con las expectativas de la gente porque suena muy bonito en el papel. Yo que estuve trabajando en esta área, yo no lo veo factible porque los números no dan. No, al alcalde, a ver, nosotros estamos pidiendo, ya lo hemos conversado en este mismo programa, que se haga una reunión de la concesionaria con los alcaldes de Puerto Montt, Puerto Vara, Yanquihue, Frutillar, porque también hay interés hacia el norte de la misma ruta, que no llegue solamente hasta Puerto Vara. Sería fantástico. Claro, y que nos abran espacio para todo, porque hoy día hay mucho taco en todas partes. Las patentes en Frutillar subieron de 3.000 a 10.000, en los últimos 3 años, en Puerto Montt 30.000, y Puerto Vara no tengo la cifra. Puerto Vara no tengo, pero debe ser por el estilo. Sí, lo que pasa es que el alcalde tiene una visión distinta de Puerto Vara, donde quiere que la gente ande en transporte público y en bicicleta cuando llueve 10 meses al año. Entonces, el argumento es que... también pueden andar en bicicleta, porque la ruta no impide que tú andes en bicicleta. Sí, lo que pasa es que la visión y el argumento, el que se vio en el Consejo del miércoles, era de que este modelo está obsoleto porque cada vez que tú construyes una carretera en un país desarrollado necesitas una nueva y que eso no para y que la solución es el transporte público. Ahora se aumenta. No, los países desarrollados llega un momento en que ya tienen como una cantidad de autos determinados. Cuando tú llegas, porque en una familia puede haber 2, 3 autos, no sé, pero 10 autos no van a haber. ¿No? Claro. Todo esto tiene como un límite. ¿Sí? Y tú después inviertes en otras cosas, no en carreteras. Pero ese auto es porque hay capacidad de adquirirlo, significa que el país le va bien. Claro, porque las familias tienen y quieren comprar un auto, y porque no tenemos movilización pública, no tenemos movilidad pública, no tenemos los buses ya. Andemos en buses, ojalá, y dejemos los autos y que las calles estén vacías, pero no tenemos los buses, no tenemos los sistemas. Ni los recursos. No. Y quizás alguna persona que tenga alguna discapacidad o algo mayor. ¿A qué país le copiamos? ¿Qué país tiene ese sistema? No existe. En Brasil, en Florianópolis, en fin, una ciudad así del sur, han hecho experimentos que han resultado, que no lo conozco bien. Ahí he oído que han hecho sistemas de autobuses, etcétera, eficientes. El tema es que es complementario, porque al final no puedes ocupar de excusa sacar la ruta para colocar los buses eléctricos si uno se financia con inversión privada y el otro se financia con inversión pública. Claro. Son cosas peras y manzanas, son distintas. O lo otro es llamar a una concesión pública tipo Transantiago. Pero tú ves que no resultó.
Porque el Transantiago es una concesión, al final es una concesión, que no resultó mal diseñado, mal pensado, en fin. Eso es peor a veces el remedio que la enfermedad. Por eso yo creo que hay que irse por los caminos seguros y te presentan la evaluación, te presentan la propuesta, que la han mejorado, pero ahora yo veo que no la van a hacer, parece que no la van a hacer. Y no por la opinión del alcalde de Puerto Vara, sino que porque se aburrieron, las empresas se están aburriendo. Es que ese es el tema, porque si tú quieres invertir y le están diciendo, no quiero que inviertas en mi país porque queremos hacer otras cosas con la plata nuestra. Pero no tienes plata nuestra. Realmente el país no está en una situación que se pueda... O sea, tenemos un montón de obras públicas que se están quebrando, los precios de construcción han subido 40% y... Bueno, la situación de país no está como para darnos estos lujos ecologistas, por decirlo de alguna otra forma. Y yo digo lujos porque generalmente para elegir estas opciones son en momentos cuando tú estás bien. Pero si tienes entre estallido social y años de pandemia, tenemos que preocuparnos primero de las personas. Y como bien lo hemos dicho en otros programas, si tienes la ruta metropolitana, descongestionan las otras. Y esta se paga con peaje. Así es. El gobernador Vallespín estaba de acuerdo. Él ha expresado su acuerdo con esta ruta metropolitana y nosotros, bueno, con los alcaldes de Yanquihue, de Frutillar, y me entiendo yo que el alcalde de Puerto Vara y Puerto Octay, que son los del lago, no sé si eso lo habrá hablado el alcalde Angulo o no con el alcalde Gárate, pero queremos hacer una reunión en que nos informen en qué consiste y qué posibilidades hay de que esta nueva ruta, que sería como una costanera norte en Santiago, se prolongara hasta Frutillar y quizás hasta Osorno, no sé, u otras ramificaciones, porque se pagan con los recursos del uso y los paga el que usa la carretera. Sí. El que no usa la carretera no pasa porque tú pasás por otro lado y puedes pasar por una ruta más despejada que es la que tenemos, que es lo que tenemos ahora. Pero que eso va a quedar más despejado y descargado de la gente que está urgida por llegar rápido de un lugar a otro. De todas maneras voy a insistir, pero con la gente que he conversado ahora me dicen que están perdiendo el interés, porque les piden nuevas concesiones, nuevos estudios, y los estudios también son caros. Sí. Y los nuevos trazados, todo eso es caro, y después la gente ya empieza a mirar países o lugares, claro, donde esa misma plata te rinde y no te vienen a cambiar, y también porque hay propuestas de estudios de concesiones en distintas partes del mundo, porque esta es una industria que más bien se inventó en Chile, que ha resultado muy bien, pero que varios países la han copiado, y ahora, porque todos tienen más o menos los mismos problemas, va a haber una carrera por quién hace las concesiones, dónde se aprovecha la plata y los proyectos de las concesiones. Y son temas complejos porque igual uno lo va viendo y son sociedades anónimas, y dentro de la sociedad anónima hay fondos de pensiones, entonces uno va... De otros países, ¿también? Y gente que mira casi con crueldad, porque el presidente Erwin decía que la economía era cruel. Lo cruel es la ignorancia, usar un martillo para pegarse en el dedo y no pegarle a los clavos. Sí. Pero el martillo no tiene la culpa. ¿No? El que maneja el martillo es el que se pega en los dedos. Un gran ejemplo es AESA como empresa que tiene los fondos de pensiones de Canadá. Ahí tiene. Y funciona bien. A propósito de eso, pedimos que mejoren el sistema de alumbrado público de Alerce, La Vara y La Paloma, porque hay mucho ampolletas apagadas. Ya. Bueno, finalizando con ese dato, quisiéramos despedir este programa de Hablemos de Cultura y Política. Tuvimos un gran invitado, Franco Parisi, quien pudimos hablar mucho sobre economía, junto al senador Carlos Ignacio Kuchel, que también es su área de expertise. Fue una interesante conversación en donde finalmente, después de todos los fenómenos, terminamos con por qué se hace una reforma tributaria en las condiciones en las que estamos. Así que quisiera despedirlos de este programa, Hablemos de Cultura y Política. La próxima semana tenemos de invitado al diputado Harry Jürgensen y nos estamos viendo. Que estén muy bien. Un saludo, muchas gracias a ti, Antonio, y también a don Franco Parisi. Muy interesante su planteamiento. Sí. Hasta luego.